Estamos de regreso de la pausa y bueno, pasaron por el programa Viviana y Sergio Cardoso Arenales, presidente y vicepresidente de la Asociación Interamericana de Ceremonial, y los despedimos con ese tema hermoso que nos acompañó en la famosa reunión de ceremonial allá en Rosario. A fines de mayo de este año. Y recibimos la visita de otro grande, si los hay. Acá está el más grande de todos de acá, de General San Martín. Él es historiador, profesor de historia, diplomado en educación. Es el director de museos históricos del municipio de General San Martín. Bienvenido nuevamente a este hermoso programa, Julio Ramón Otaño. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Por favor, ¿cómo andan? Bueno, para mí es un honor estar acá, como siempre, ¿no? Yo rescato la importancia de la difusión y del conocimiento de la historia, y más cuando lo hacen niños, es superior. Por eso ayer también fue muy importante en ese homenaje tan hermoso que tuvieron los veteranos de la Guerra de Malvinas, la asistencia de Lucho, que he visto que andaba muy solicitado. Al igual que Aguirre y los muchachos de la recreación de los Húsares de Porredón. Sí. Tenemos que volver para atrás. ¿Qué vamos a hacer? En la década del 70, cuando yo hice la primaria, teníamos nuestras maestras que nos enseñaban, nos transmitían un patriotismo muy grande. San Martín, Belgrano, sí. Recién hablaste del encuentro de Guayaquil, era algo que nosotros teníamos quinto, sexto grado y lo teníamos muy claro. Güemes. Tantas cosas, y que lamentablemente se ha ido perdiendo de manera pavorosa, ¿no? Y aquellos pueblos que no conocen su historia están destinados a repetir los mismos errores del pasado. Y este es un programa muy valioso, al igual que otros programas que tendrían que tener mayor alcance todavía. Sí. Y vemos todo el conventillo en televisión de Gran Hermano y la politiquería barata y muy poca cultura. La verdad que es muy poca cultura. Así que para mí siempre va a ser un honor, y siempre donde haya cultura, donde haya historia argentina, siempre voy a tratar de estar, y más en estos momentos de mi vida donde mi prioridad es justamente ese, que lo que coseché en estos 40 y pico de años de lectura, de estudio, poder cristalizarlos en libros, poder cristalizarlos en estudio de campo, como recién te decía, la importancia de... algo te lo comenté por privado, el 20 de noviembre pude cumplir un sueño, más que un sueño, poder hablar en el acto oficial sobre la Vuelta Obligado. Para mí fue glorioso estar frente a ese río Paraná, defendido heroicamente por nuestros soldados que sabían que iban a la muerte, ¿no? Por los patricios, justamente. Sí. Vos que recreás a los patricios fue lo fuerte, el uno grande fue el fuerte que luchó en Vuelta Obligado, junto con muchas mujeres del lugar de San Pedro, junto con muchos milicianos, algunos colorados del monte. Un hecho valiosísimo. Recorrí también San Nicolás de los Arroyos. Estoy haciendo todo ese turismo histórico, y si Dios quiere en enero, estos días, me voy para el lado de Entre Ríos, del lado de Corrientes, que son lugares que hace años que quiero volver, porque mi familia es de Corrientes y hace 5 años que no voy, la verdad que se siente. Claro. Se siente. Pero para mí es un alto honor estar acá, Lucho, así que Marina, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Gracias a vos por venir. Ayer compartimos un hermoso homenaje que fue como a modo de cierre, digamos, de lo que fueron las actividades de este año. Acá vos en el municipio de San Martín, muy comprometido con todo lo que tiene que ver con la divulgación histórica, y bueno, en este año tan especial donde conmemoramos los 40 años de la gesta de Malvinas, acompañando y honrando a nuestros veteranos de guerra. Sí, la verdad que para mí es un honor. Siempre nos consideramos hermanos, ¿no? Yo soy unos años más chico que ellos, pero siempre estuve y estaré con la causa. Para mí la causa Malvinas es una causa nacional, quizás es la única causa que une a todos los argentinos, junto con el fútbol, pero con el fútbol hasta ahí nomás, ¿no? Porque uno veía las críticas que se hacían desde los grandes diarios, desde Clarín, desde La Nación, a jugadores como Messi, al juego, etcétera, o a la gente festejando. Yo te soy sincero, yo salí con mi hijo y fuimos a festejar a recibir a la selección en la avenida General Paz. Había miles y miles de personas. La gente estaba
de manera genuina, alegre y feliz. Y creo que los argentinos necesitamos de estas cosas, Somos un gran pueblo que nos acostumbramos a sufrir y tenemos que tratar de festejar hasta sobre todo las alegrías colectivas, ¿no? Una figura que yo valoro mucho y rescato, que es Leonardo Fabio, siempre dice que uno no puede ser feliz solo, que uno tiene que ser feliz en la comunidad, con su gente, con su pueblo. Y se recordó, se festejó el triunfo del Mundial, y el 2 de abril de 1982 yo estaba en la escuela secundaria y fue exactamente lo mismo, ¿no? Digan lo que digan después con la campaña de desmalvinización, cuando salieron a decir que Galtieri, después que Galtieri era un viejo borracho, que estaba loco. Bueno, yo estuve ese día en la calle, era un pibe, y yo te puedo asegurar que la gente estaba emocionada, la gente salía, la gente aplaudía, la gente compartía la recuperación de Malvinas. Y inclusive hasta el mismo Galtieri, que comete la torpeza de creerse un presidente democrático, ¿no? Porque él habla en una plaza de Mayo, Galtieri, que era un presidente de facto, vamos a recordar a la gente, un presidente elegido por una junta militar en un gobierno no democrático, y él se cree en su momento Perón, y de pronto levanta los brazos y él decía las Malvinas y la gente lo aplaudía, lo ovacionaba, pero cuando él decía yo como presidente, y ahí venían todos los chiflidos. Claro. Era como que el tipo estaba tratando de poner dos cosas iguales y eran muy distintas. No. Una era la elección de él como presidente, que no era legítimo ni era legal, y segundo lo que fue Malvinas. Y Malvinas te puedo asegurar que fue una política oficial del municipio de General San Martín. La directora de Educación, Cultura, que es Nancy Catopodis, que es mi jefa directa, ¿no? Ella realmente, todas las cosas que pude hacer estos años, que gracias a Dios fueron muchas, fueron exclusivamente con el apoyo de ella. Siempre me brindó un apoyo. Julio, dale para adelante. Cuando tuvimos que hacer el corredor histórico, que recorre de San Martín los sábados, un paseo gratuito y de calidad por los diversos museos. Y la relación con las instituciones me la dejó directamente a mí. Entre ellos el tema Malvinas. Y el tema Malvinas es un tema muy, muy querido por nosotros. Acá en San Martín tenemos dos grupos importantes de veteranos. Uno ubicado en una casita en la calle Lincoln y el otro sobre Avenida Presidente Perón, ¿no? Y realmente me llevo excelentemente con ellos. Ellos saben, me vienen a ver a la oficina cuando tienen inconvenientes, un problema. Y yo directamente, cuando hay un inconveniente, un pedido, directamente voy y hablo con mi jefa y siempre se lo solucionó. Y este año particularmente tuvimos muchos actos. Estuve en todos los actos, obviamente, colaborando con ceremonial, con educación, con cultura. Soy una especie de coordinador con estas áreas. Que reiteró, mi jefa, que es Nancy Catopodis, la que me da la que me dio el poder, la que me da la confianza para poder hacerlo, claro. Y obviamente yo pongo toda mi responsabilidad y mi convicción, porque todas las cosas que hago las hago con convicción. Estuvimos en la vigilia del 1 de abril. El hermoso desfile, hubo un desfile cívico-militar hermosísimo el 2 de abril, que participó el liceo, con el coronel Encina, con el coronel Coda. La banda de música del liceo, que me sigue emocionando, porque yo hice la colimba ahí en el liceo, ¿no? Que antes era el colegio militar, como a veces los comenté a ustedes, ¿no? Después tuvimos la inauguración del monumento al buque Monsunen, que era un buque malvinero, que se utilizó como transporte de alimentos en su momento durante la guerra, y que fue atacado y que fue hundido por un helicóptero de combate británico. Y bueno, algunos de los héroes sobrevivieron, estuvieron presentes también allá. La municipalidad logró una plaza, en la cual yo estuve también trabajando con ese proyecto. Es decir, ya van 3 actos. Después tuvimos el acto del 2 de mayo, que fue el hundimiento del crucero General Belgrano, en la Plaza San Martín. Después estuve el 14 de junio, te digo las fechas porque fueron todas fechas importantes. Siempre las tengo. El 14 de junio, que fue el día de la máxima resistencia, que fue directamente heroica, increíble, ¿no? Con acciones de guerra con jefes militares y oficiales y suboficiales y soldados unidos, ¿no? Porque quiero que se destierre definitivamente el tema de los chicos de la guerra. Acá no hubo chicos de la guerra, acá fueron héroes de 18 años. Totalmente. Que pelearon por su patria y pelearon por su familia.
me saco el sombrero ante ellos, ¿no? Y después tuvimos durante un año muchas charlas que se fueron dando en las escuelas, un ciclo de cine de Malvinas los últimos viernes de cada mes. Y para el año 2023 también tenemos proyectos, ¿no? Un concurso de Malvinas, seguir en las escuelas. Bueno, yo estoy yendo a las escuelas primarias y secundarias explicando un poco de aspectos de historia argentina, ¿no? Pero también vamos a ir con Malvinas. Sí. Y son políticas que vienen desde el municipio. Y la premisa es que los argentinos conozcamos historia. Y bueno, yo lo tomo como un gran compromiso, porque una de las cosas que siempre quise, dije, bueno, el día que pueda hacer, porque mucha gente dice, el día que tenga un poco de poder voy a hacer esto, y cuando lo nombran en un lado, lo que menos hacen es cumplir lo que dijeron. Bueno, yo la verdad es que si mañana no estoy más ahí, seguiré dando clases, seguiré dando charlas, y bueno, ahora empiezo a escribir. Se los anticipo a ustedes que empiezo a escribir. Sí. En enero ya empiezo a escribir, ya tengo unas cuantas cosas en la cabeza. Tengo una bibliografía impresionante y tengo la madurez de los años y de la lectura y me desapasioné bastante, así que veo las cosas de otra forma. Veo que en historia no hay ni blancos ni negros, sino que son todos grises. Así que bueno, Malvinas va a seguir siendo un sentimiento para los argentinos y bueno, obviamente que los iré convocando siempre a todos los actos junto con todas las instituciones culturales de San Martín. Estaba el Instituto San Martiniano, el Belgraniano, sí. Estaba Marcha San Lorenzo, que son entidades, Instituto Juan Manuel de Rosas, a través de su vicepresidente Horacio Morales. Creo que las entidades culturales de San Martín, que son importantes y que son las que mantienen la memoria del pueblo, del antiguo pueblo de Santos Lugares de Rosas, seguirán siendo claves, y en eso vuelvo a recalcar la importancia que el municipio les dio a estas entidades como custodia de la memoria de los pueblos, y en este caso del pueblo de General San Martín, que justamente 18 de diciembre de 1856 se produjo te iba a decir, el día de la final, que obviamente pasó seguramente por alto porque bueno, estábamos todos inmersos en la fiebre mundialista, fue el aniversario precisamente. Sí, bueno, algo lo expliqué un poco en la historia. Sí. El 3 de febrero del año 1852 se produjo la batalla de Caseros. La batalla de Caseros se produce, era algo imposible de evitar, la derrota de don Juan Manuel de Rosas, su exilio en Gran Bretaña. ¿Por qué su exilio en Gran Bretaña? Bueno, porque siempre Rosas tuvo una relación hasta de mutuo respeto con los ingleses. Los ingleses nos han respetado y nosotros los hemos respetado. Y estaba basado también en un tratado de comercio, de paz, de amistad del año 1825. ¿Qué es lo que sucede con esta tierra, con este lugar donde estamos pisando nosotros? Cuyo nombre era Santos Lugares de Rosas. Este era el primitivo nombre que tenía este pueblo, que tenía dos grandes centros de nucleamiento de ciudadanos. Uno alrededor de lo que hoy día es la plaza, que es una zona alta, y el otro en esta zona de San Andrés, donde nosotros estamos, donde está el liceo. Acá estaban los cuarteles de los Santos Lugares, que fueron arrasados, después de Caseros, fueron arrasados sobre todo por los brasileros. Los brasileros ocuparon el cuartel porque parece mentira cuando uno explica que en ese combate de Caseros pelea una artillería brasilera, fueron transportados por buques brasileros, que el río de la Plata había sido bloqueado por la escuadra brasilera y que en Colonia había 10.000 infantes para, en caso de que Rosas venza, enfrentarse al día siguiente. Fue algo muy triste, en algún momento se los voy a desarrollar y explicar cómo se produce la caída de Rosas. La cuestión es que este pueblo queda un pueblo importante, exitoso. Cuando ustedes vayan a la Vuelta Obligado van a ver que están restos de las cadenas se hicieron en este pueblo, en lo que hoy día, ubíquense geográficamente, Avenida Presidente Perón, Ayacucho, la calle Diego Pombo, este lugar. Había una comunicación de Diego Pombo en lo que hoy día sería el liceo, donde estudiás vos, que se llamaba el cuartel de los Chacareros. Comunicación vía túneles, que cuando se lotea todo San Andrés se pierde. Se pierden. Entonces, el pueblo arrasado, destruido, va a perder su población. De a poco comienza a llegar, inclusive el maestro Diego Pombo hace una escuela, alrededor del año 1853, y en 1856
uno de las figuras importantes que tenía, que era Ballester. Ballester le va a solicitar, Miguel Polero, le van a solicitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, llamado Pastor Abrigado, la fundación o la refundación de un pueblo. Más que nada tendríamos que hablar de refundación porque el pueblo ya estaba. Claro. Era pueblo de Santos Lugares de Rosas. Obviamente lo que le dice Félix Ballester, que es una de las grandes figuras que tiene la historia de los Santos Lugares, Félix Ballester. Después su hijo va a ser incluso el primer intendente, Pedro Ballester. Fíjate, Ballester. Mirá cómo relacionado, ¿no? Van tomando, dimensión de todos los nombres que uno hoy ve, como las calles, las ciudades, lo que sea, todo el significado que tienen. Son todos fundadores. Yo conozco a Mica Ballester, que es una señora, es una de las fundadoras de la UNSAM, por ejemplo. Claro. Lo conocí al coronel Ballester, que era una de las grandes figuras de Semida. Fue mi amigo, lo traté, coronel del ejército. Sí, así que los Ballesteres son una familia de mucha tradición sí. en General San Martín. Ballester le solicita a Pastor Obligado y lo primero que le dicen es que queremos que el pueblo oficialmente se llame con el mismo nombre. Obviamente, los que estaban triunfando, los que ganaron, los verdaderos triunfadores de Caseros no es Urquiza, los verdaderos triunfadores van a ser el grupo unitario, que a partir del 11 de septiembre de 1852 lo echan a Urquiza de Buenos Aires y se instalan en Buenos Aires y el país queda dividido hasta 1861 en el estado de la Confederación Argentina sin Buenos Aires y el estado de Buenos Aires, cosa que es muy pocas veces se enseña o no se enseña. No. Esa gran división. Entonces los viejos unitarios que estaban en el poder, como Valentino Alsina, como Bartolomé Mitre, incluso hasta como el mismo Sarmiento. Sarmiento es superior a Obligado. Obligado era un renegado porque era el secretario de Siriaco Cuitiño. La historia tiene tantas cosas que si yo... A mí a veces cuando me salen con alguno digo, mira que yo te puedo contar esto, porque conozco el mismo tema visto por 10 autores distintos. Claro. Entonces te lo puedo decir. La distinta interpretación. Vos estás buscando esto, yo te puedo buscar esto, mirá que sí. Es así. Y le dicen, como eran los viejos unitarios, dicen que no, que el nombre de Rosa estaba prohibido. Es más, en el año 1857, un año después, a Rosa lo van a declarar reo de lesa patria, como traidor de esa patria, una barbaridad. El defensor de la soberanía, el forjador de la unidad nacional, el gran nacionalista, el gran patriota, que después fue derogada esa ley, por eso los restos de Rosa regresaron con honores de jefe de Estado en 1989, yo también estuve ahí. Mirá cuánto tiempo, ¿no? Pasó. Y desde el año 77 hasta 1877 hasta 1989 los restos estuvieron en Gran Bretaña. Una locura. Entonces le preguntan a Obligado qué nombre le pueden poner y le dicen, le ponemos Belgrano. Y no se le podía poner al pueblo de Belgrano porque estaba el pueblo de Belgrano. Hoy día nosotros cuando hablamos de Belgrano pensamos capital, claro, no. En el centro capital. Bueno, no, Belgrano era un pueblo cercano a Buenos Aires, porque Buenos Aires es una ciudad muchísimo más chica de lo que es en la actualidad. Claro. Entonces, como estaba el pueblo de Belgrano, y casi por descarte, se lo designa con el nombre de General San Martín, que es la primer ciudad, o el primer pueblo, no el partido, el primer pueblo que lleva el nombre de General San Martín. Pero es falso lo que dicen por ahí, que fue el primer homenaje al General San Martín. El primer homenajear al General San Martín fue don Juan Manuel de Rosas, a quien lo vivía homenajeando en los mensajes a la legislatura, y el bergantín que se enfrentó a los ingleses envuelto Obligado le llamaba justamente, no al bergantín, sino uno de los barcos capturados por la escuadra anglo-francesa y utilizado por ellos, tenía el nombre de General San Martín. El principal barco de Brown en la época de Rosas se llamaba General San Martín. Así que San Martín había recibido mensajes en vida por parte del encargado de las relaciones exteriores, que era Juan Manuel de Rosas, ¿no? La cuestión es que el decreto es del 6 de diciembre de 1856. 6 de diciembre de 1856. Así que, y esta ciudad seguía perteneciendo al partido de San Isidro. Claro. Es decir, se crea el pueblo o la ciudad por decreto del 6 de diciembre, aunque recién se oficializa el día 18. El 18. Por eso oficialmente la fundación de la ciudad, entre comillas, o la refundación, es del 18 de diciembre de 1856.
Ese realmente es el verdadero motivo. Pero no el partido se crea el 25 de febrero de 1864. Así que 8 años después se crea el partido. Nosotros seguimos formando parte del partido de San Isidro. De San Isidro, claro. Por eso cuando hay una nota de Belgrano que dice, bueno, pido permiso para ir a estar un tiempo en lo que era los caseríos de mi padre, que se encuentran en el partido de San Isidro. ¿Sabe cuáles eran? Era la de Pedriel. Era la chacra de Pedriel, claro, exacto. Sí. Porque realmente sí, era el partido de San Isidro, pero era la ciudad de los santos lugares de Rosas. Claro. Así que tenemos historia en todos lados. En todos lados. Y San Martín es la capital de la historia, así que tal cual. Así que estamos en lugares históricos, pisando lugares históricos. Tal cual. Y lo bueno que, obviamente, todas estas investigaciones, estas publicaciones y esta difusión hace que uno lo conozca, porque la mayoría de las veces pasa que vos estás pasando por un lugar y no tenés ni idea de lo que sucedió. Claro. Entonces, eso es lo triste. Y lo bueno que habiendo tanto patrimonio que todavía acá se puede ver y se puede palpar, bueno, esto de difundir para conocer está buenísimo. Claro, es increíble. En Europa, por ejemplo, hay una ruta que tiene que atravesar, no sé, una casita del siglo XV. Y la esquiva. Y la esquiva. Sí. Acá la picota te destruye todo. Sí. Hace poco en la calle Moreno, buscando en lo que era la antigua casona de los Escurra, encontraron el aljibe de la época de Rosas y permitieron encontrar un montón de cosas de la que la gente comía, de la vajilla, Sí. de todo. Pero San Martín es muy rico en todas estas cosas. A veces hay cosas que en su momento son criticadas y después te das cuenta de la importancia. San Martín tuvo un intendente llamado Antonio Libonati. Él es el que compra la Casa de Rosas, porque tenía que salir por una ordenanza municipal, pero el proyecto lo manda el intendente. En su momento fue criticado por el valor, pero la casa está intacta. Claro. Intacta, las paredes están intactas, el techo no era, pero el techo es un techo de quizás desde el año 1920, 1930, pero la familia Comastri la conservó en perfecto estado. Y enfrente estaban las caballerizas. Sí. ¿Qué hicieron con las caballerizas? Lotearon y hicieron dúplex. Y bueno, entonces tenemos las 3 casas más viejas de San Martín, que el otro día las dije, ¿no? Sí. La más vieja es el Museo Pueyrredón, o Museo José Hernández, Sí. que data de 1831. Y esa construcción se salvó por sus antiguos dueños, los Lynch Pueyrredón, que lo van a donar a la provincia y después al municipio. Pero con la condición de que sea museo. Es decir, si el día de mañana un gobierno municipal de cualquier signo decide que no exista más el museo ahí en ese lugar y No hacer puede. otra cosa, no puede. La familia recupera el terreno, que es un hermoso lugar, ¿viste? Que Sí. se llena de un montón de cosas y que este año hemos modificado todo el guión historiográfico, el guión museológico, y tenemos muchos proyectos para dar charlas ahí, muchas clases. Sí. La otra casa antigua es la comandancia de los Santos Lugares, de data de 1840, donde estaba Antonino Reyes, una figura muy, muy cercana acá a la historia argentina. Sí. Y la otra es la Casa Mercado, que está en Billinghurst, desde el año 1873. Son los 3 lugares históricos, o las 3 casas más antiguas que tenemos en General San Martín, y que se conservan gracias a la política municipal. Claro. Las 3 son municipales. Pero es un mal de muchos años esto de no cuidar, ¿no? El patrimonio. Sí. No sé por qué será. Porque nos ha pasado charlar, por ejemplo, mismo con la Casa Histórica de Tucumán, que bueno, que si bien no se pudo conservar toda, porque bueno, tuvieron varios episodios donde, bueno, perdieron parte de pronto de lo que es la estructura edilicia, pero por ejemplo nos enteramos que hay cosas que son elementos de aquella época, de la firma del Acta de Independencia, originales que están acá en el Museo Nacional, en el Museo de Buenos Aires, Sí. y no están en Tucumán. O sea, en Tucumán tiene una réplica. Y yo digo, ¿cómo puede ser? No podemos ser tan centralistas. O sea, la prioridad tendría que ser el lugar propio donde sucedieron los hechos, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces sí. yo le decía, me acuerdo que hablábamos con una de las historiadoras que trabajaba ahí, y le decía, no, eso hay que gestionar, que se haga al revés, que quede la copia acá en Buenos Aires y que vaya el original a lo que es la casa histórica. Sí, yo opino igual que vos. Y menos mal que en algunos lados, sobre todo en las provincias, se reconoce la historia, ¿no? Sí. Como vos hablaste de Tucumán.
Hace unos días estuve en San Nicolás también, en la Casa del Acuerdo. Sí. Lo que pasa, a mí me causa gracia cuando decimos la Casa del Acuerdo de San Nicolás y conceptualmente la gente desconoce que fue el acuerdo de San Nicolás, ¿entendés? Claro. Eso es grave también, a lo mejor sí, la casa está en buen estado. La casa se conserva bárbaro y al lado tenés un edificio de 20 pisos, por ejemplo. Sí. Pero al menos no la tocaron la casa. Sí, por lo menos. Y en Corrientes pasa mucho. En las provincias me parece que hay un sentimiento más importante del conocimiento y de la importancia de la historia. Y sí, puede ser que acá la vorágine de la gran ciudad hace que arrasen con todo. Yo estuve en San Miguel del Monte. ¿Fueron a San Miguel del Monte? No, me parece que no. En San Miguel del Monte está el Rancho de Rosas. Pero el Rancho de Rosas estaba originalmente en la estancia de los Cerrillos. Los propietarios de las tierras consiguieron, como no lo podían destruir, ¿qué hicieron? Contrataron, armaron un esquema y trasladaron de cuajo el rancho al casco urbano de la ciudad. Dicen, qué bárbaro ese Rancho de Rosas, qué bueno. Digo, no, es una barbaridad. Vos no podés trasladar un lugar histórico. Lo que tenían que haber hecho ahí en ese lugar es hacer lo que dice el corredor, que la gente lo pueda ver en su ámbito natural. Exacto. En serio, y aparte, cuando fui, tengo un amigo ahí, Colorado del Monte, Facundo Retrivi se llama, que capaz que me va a escuchar y se lo digo. No entiendo cómo San Miguel del Monte, que era el lugar de la Guardia del Monte, donde don Juan Manuel preparaba sus colorados, donde recibía a los indios amigos, donde les hablaba en su idioma, donde practicaba el primer trato pacífico con los indios, del cual Rosas era maestro. Las guías realmente no se esmeran en enseñar estas cosas, o porque no lo saben o porque no les interesa. Claro. Y tenemos que tener amor por nuestra tierra. Ustedes miren el amor que tienen ustedes, que están haciendo este programa histórico no sé hace cuánto. Sí. Un año. Un año y pico. Y un poquito más. Y Sí. por eso, sí. Mirá qué patria es esa. Y eso que vos decís de que ya casi no se enseña, es aparte de que se empieza a olvidar nuestra historia, somos muy permeables a todas las cosas extranjeras, a muchísimas costumbres de otros países, porque si vos le preguntás a un chico qué hizo Manuel Belgrano, te va a decir creó la bandera. ¿Qué hizo San Martín? Cruzó los Andes, no te va a decir toda la historia. Pero si le preguntás cualquier otra cosa que no tenga que ver con nuestra historia argentina, no sé, le preguntás quién inventó el fútbol y te dice toda la historia, Sí. eso es porque, primero, el desinterés por nuestra historia argentina, por lo que quieran, porque les aburre, porque no les gusta, por lo que ellos decidan. Pero para mí está mal, porque, bueno, como decías antes, si un pueblo desconoce su pasado, está destinado a cometer los mismos errores que ya fueron cometidos por otras personas. Y aparte, conocer nuestra historia también nos ayuda a reflexionar, no solo Totalmente. para ser un país mejor, sino para ser mejores personas. Para Seguro. todo, exactamente, para todo. Para conocer y para ser mejores personas. Yo siempre le digo a mi Juan Manuel, yo tengo mi Juan Manuel que es un pilar de rugby de 10 años, ¿no? Siempre le digo que ahora él lo eligieron escolta en la bandera y él creció muchísimo, mejoró muchísimo, es un nene muy abierto, muy despierto, muy inteligente, pero le costó arrancar, después arrancó y no para. Siempre digo, vos no tenés que buscar ser el mejor alumno, vos tenés que buscar ser la mejor persona. Desde luego que sos un buen estudiante y que te felicito y que yo estoy orgulloso. Tengo un orgullo terrible cuando lo veo, yo tengo adoración por mi hijo. Que bueno, que a vos te pasa lo mismo. Tenemos adoración por los nuestros, ¿no? Pero no hay nada como ser mejor persona. Pero lo que está pasando ahora, antes pasaba cuando yo tenía tu edad, Les voy a contar una anécdota que yo siempre me mato de risa, porque digo, lo que es no conocer historia, ¿no? Yo tendría tu edad y vi una película que se llamaba El Álamo. Obviamente las películas que nosotros veíamos eran películas del oeste, ¿no? Sí. Donde había algunos vaqueros como John Wayne o Gary Cooper, Sí. que por ahí tenían un revólver de 6 balas y parecía una ametralladora, porque con ese revólver de 6 balas mataba a 500 indios, Sí. no se despeinaba nunca, siempre con su gorrito, ¿viste? Y los indios eran malos y los blancos eran buenos, ¿no? Sí. Y estaba viendo una película que se llamaba El Álamo y mostraban cómo un grupo de valientes estadounidenses
ocupaban un fuerte que se llamaba el Álamo, en lo que es Texas. Y como unos malditos mexicanos, como siempre decían, con bigote, con barba, con esos gorros, sí, bárbaros, salvajes, luchaban contra los buenos, y como los malos ganaban, porque los malos eran 100.000 y los buenos eran 1.000. Y a mí se me caía, siendo un pibe de 10, 11 años, se me caían las lágrimas, sí, porque ahí moría Davy Crockett, de una serie. Houston, ahí formaba parte de lo que después fue San Houston, que fue un poco el que logra la independencia de Texas, que más que independencia fue quitar el territorio a México. Sí. Y realmente me puse del lado de los norteamericanos, que eran los buenos, y los mexicanos eran los malos. Ahora, cuando uno comprende historia y conoce historia, te das cuenta de la política expansionista de Estados Unidos, claro, hacia el oeste. La conquista del oeste fue el exterminio de los pueblos originarios o de los aborígenes. Cuando Buffalo Bill mataba a los bisontes, los búfalos, como llaman los bisontes, sí, los mataban y los dejaban que se pudra. ¿Pero por qué? Porque el indio, el aborigen, tenía una cultura con el bisonte. Cuando lo mataban era para comer, para vestirse, para hacer su tienda, para hacer todo. Era el elemento de vida. Bueno, los colonos y el ejército estadounidense los mataba para que los indios se mueran de hambre. Claro. Le envenenaban las aguas, hicieron una política de exterminio terrible, no hubo mestizaje. Si la colonización inglesa fue nada que ver, o anglosajona, nada que ver con la colonización española. Que la colonización española finalmente logró el mestizaje, que en casi toda América Latina, menos en Argentina. Sí. Entonces yo, siendo un niño como vos, decía, los estadounidenses eran los buenos y los mexicanos eran los malos. Y los estadounidenses eran los que habían invadido y le habían quitado a México casi la mitad de su territorio. Sí. Donde es Texas, San Diego, Las Vegas, California, todos esos lugares que son de Estados Unidos ahora eran territorio mexicano. Y lo van a ganar a través de esa guerra, de esos tratados de paz. Entonces esa política de invasión cultural está hace años. Sí. Lo que sucede es que antes podíamos comparar, porque teníamos docentes, teníamos maestras que nos enseñaban con mucho amor y con mucho conocimiento todo. Y hoy día todo eso fue cayendo. Yo creo que hay un grave problema educativo a nivel sociedad, ¿no? En el nivel, sí. Ni siquiera a nivel Estado ni a nivel público, a nivel general, que no nos permite conocer todo esto. San Martín, por ejemplo, se ve una parte de San Martín en segundo año. Belgrano, se ve una parte de Belgrano en segundo año, todo queda para la primaria. Sí. A mí me encanta, a mí viene Juan Manuel y me pregunta, papá, ¿quién era Güemes? Papá, ¿y qué hizo Belgrano? Y papá, y a mí me encanta explicar esto. Pero no todos tenemos un papá como vos que nos puede contar. Claro, y ese es el problema. Ese es un tema que pasa, ¿no? Pero no tiene nada que ver tampoco el docente en sí, sino que son políticas de Estado. No, obviamente. Es una currícula que se respeta y que tiene que ver con eso, con minimizar, y bueno, lo pasan así como si nada. Pero estoy hoy también, Lucho te tira frases disparadoras muy buenas, Lucho. Largó lo de Belgrano y lo de San Martín, ¿no? Cuando yo hablo de Belgrano, que siempre hablo en casi todos los actos, vivo hablando. Siempre digo, a mí que no me gusta hablar. Claro. Siempre digo que Belgrano fue el intelectual más importante de su época. Sí. El intelectual más importante de su época. Un adelantado también. Un adelantado también. Sí, hablaba 4 idiomas. Era fisiócrata. Fue el primero en hablar un proyecto sobre el muelle del puerto de Buenos Aires. La cría del gusano de seda, la cría de la abeja. Digamos, la importancia del Estado como conductor de ciertas políticas económicas. Un intelectual increíble, un ser humano increíble, y como militar era durísimo, porque él no tuvo formación militar, pero era durísimo con sus subordinados. A veces me causa gracia ver a este señor Lanata cuando salió a decir, se dice que Belgrano era homosexual. Y digo, ¿quién dijo esa barbaridad? Belgrano era el soltero más codiciado de su época, y nunca se casó, Las mujeres se volvían locas con Belgrano. 1,65 m, rubio, ojos azules, plata, cultura, las tenía todas. La cuñada de Rosa se enloqueció con él, lo siguió por toda la Argentina, y en Tucumán engendraron un hijo que después fue Pedro Pablo Rosas y Belgrano, que lo termina adoptando Rosas. Era hijo natural del general Belgrano, y después
Y cuando ya era grande tuvo una chica, Manuela Mónica, en Tucumán. Pero Belgrano es una de las figuras de la historia argentina más importantes en todo, como hombre, como político, como estadista, como intelectual. Y la bandera es una medida revolucionaria. ¿Por qué es una medida revolucionaria? Porque para Rivadavia tenía que seguir la bandera española. Sí. Y él dice, no teniendo bandera, decidí crearla con los colores, según los colores de la escarapela. Es más, lo quieren meter preso por hacer eso. Sí. Claro. Y ahí está otra cosa que si les preguntas lo de los colores de la bandera, te dicen por el cielo o por la el Virgen, romanticismo, sí, o por la Virgen de Luján. Son cosas que se van inventando en el camino, se van interpretando. Claro, que a alguno le queda mejor que a otro, entonces siendo historiador o no, escribe un libro y en lugar de poner por los colores de la escarapela, porque un día Belgrano se levantó, miró al cielo y dijo, voy a hacer una bandera como el cielo. Entonces son cosas que tal vez no están bien, pero tampoco están mal. Es como si distorsionan, le dan como un poco de romanticismo al tema, pero bueno, hay una razón. Para los más chiquitos capaz que lo podés usar para enseñarles, para que se acuerden, pero después ya en primero o segundo grado les tenés que decir que fue por la escarapela. Y sí. Y bueno, pero ¿y dónde arranca todo el verso? ¿Arranca de cuándo? De mayo de 1810. El famoso versito de French y Berruti repartiendo cintas celestes y blancas, es mentira. Es mentira. Que eran cintas blancas y rojas con el retrato de Fernando VII. Cuando habla del pueblo quiere saber de qué se trata y es mentira, porque los patricios de Patria de Buenos Aires, custodiaban el acceso al cabildo y aquellos que sabían que estaban de acuerdo con el virrey no podían pasar. Es muy lindo mayo de 1810, Mira, tengo para revisar ahí en mayo de 1810. Y el que sabía todo, uno de los jefes militares, era French, el famoso French y Berruti, ¿no? Sí. Y French conocía a todos. ¿Por qué French conocía a todos? Si era partidario del rey o no era partidario del rey. ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Por qué French era tan importante decir, este pasa, este no pasa? ¿Cuál era la profesión de French? Creo que lo dije acá. ¿Espía? No, él era el que señalaba y marcaba quiénes sí, quiénes no. Sí, ¿y por qué? ¿Por qué él sabía quiénes sí, quiénes no? ¿A qué se dedicaba French? Ay, yo no Domingo French, ¿vieron que French? No. French era el cartero. El cartero, tenés razón. French, la profesión de él era el cartero. Él sabía bien que era partidario de que la continuidad del virrey, y quién estaba de acuerdo con una junta. Entonces, él era el cartero, sabía bien. Entonces, este sí, este no, este sí, este no. Claro, un genio. La historia argentina es riquísima, un genio. Tenemos que meternos en las correspondencias y se van a matar de risa las cosas que dicen, ¿no? Nos morimos. Tenemos un mensajito de Francisco Panchi, que también es compañero de este equipo. Había una gran amistad entre Rosas y San Martín, dice, y el general reconoce el patriotismo de Rosas al legarle el sable corvo. Sí, eso lo habíamos mencionado, que una de las muestras de admiración y respeto fue sin dudas ese. Sí, aparte... Todo comienza a partir del año 1838. 1839, que es cuando San Martín se entera del bloqueo francés. Francia era la segunda potencia del mundo, Gran Bretaña era la primera. Sí. Y entran en un conflicto con Rosas desde el año 38 hasta el año 40. Y ese conflicto es una guerra más que conflicto, es una guerra con Francia. Y ahí comienza la correspondencia de San Martín, que estaba en Grambourg, cerca de París. Después él va a vivir a Boulogne-sur-Mer, en otro momento, ¿no? Él vive en 3 ciudades. Él primero va a Londres, después va a Bruselas, va luego a París, después a Grambourg y termina en Boulogne-sur-Mer. Sí. Son las 5 ciudades que él está. Y ahí le ofrece su espada a Rosas, y ahí empieza una correspondencia larguísima. Hay cerca de 14 cartas, 16 cartas, entre el restaurador y San Martín. Inclusive la última carta que escribe en vida, San Martín murió el 17 de agosto. La última carta enviada por San Martín a Rosas es del 6 de mayo de 1850. ¿Sí? Y no la escribe él. ¿Saben por qué no la escribe él? Porque él tenía cataratas. Claro. Y en ese momento operar las cataratas era algo muy difícil, se operaba con un cuchillo, no había nada. Claro. Y él, si bien tenía en el año 50, tenía 72 años,
era un cuerpo muy deteriorado, muy gastado, con muchas heridas, con muchas enfermedades. Pero la lucidez intacta. Intacta, lucidez intacta. Y él le dice, es terrible, la última parte dice, espero que le dice a Rosa, espero que al terminar su vida pública sea colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y hará siempre este apasionado amigo y compatriota José de San Martín. Así que fíjate, la última carta de San Martín a Rosa es increíble. Increíble. Había una mutua admiración, como recién te dije. Claro. Juan Manuel reconocía en los mensajes de la legislatura la importancia de San Martín, la reconocía siempre, el buque insignia se llamaba San Martín, y bueno... un gran respeto y admiración. Un gran respeto y admiración, sí. Guido, teníamos un mensajito que nos habías dicho de... Marcela. No, de Marcela no. Ya está. Ya lo pasamos, de Mirta de San Martín, Mirta de San Martín, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero felicitar por el programa, Amorcito Tacuarí, a todos sus componentes del estudio y también de la operación técnica. Con el piojo lo voy a matar. Y desearles con todo mi corazón unas felices fiestas, que tengan una hermosa Nochebuena, una hermosa Navidad, todo en familia, que reine la paz, el amor, y la salud, paz y amor, que es todo lo que necesitamos para vivir. Salud, paz y amor. Bueno, bendiciones para todos y que lo pasen lindo. Un hermoso programa, como siempre, muy interesante. Siempre hay para aprender todos los días. Gracias, Mirta de San Martín. Gracias, Mirta, gracias por estar del otro lado. Igualmente para vos, bendiciones y los mejores deseos para estas fiestas. Gracias, Mirta, felices fiestas. Sí, bueno, se nos escapa el programa porque, bueno, pasamos la tanda de las 7:30 para que se haga todo juntito. No quiero despedirme, obviamente lo vamos a despedir a nuestro historiador de cabecera, don Julio Otaño, acá forma parte también de esta casa. Agradecer a los integrantes de la Asociación Marcha San Lorenzo y demás canciones patrióticas. Tuvimos el honor de volvernos a encontrar con Eduardo en el día de ayer y su esposa. Hernán, como siempre, que siempre está también del otro lado apoyándonos. Y queremos agradecer también a los dos grupos de recreacionismo histórico que ayer tuvimos la cena de fin de año, el Círculo Argentino de Recreacionistas y el CIR 19 y el grupo de artillería de Real Artillería número 1. El Real Cuerpo de Artillería número 1 del Río de la Plata. Exactamente. Que ya los vamos a tener porque, bueno, están comprometidos, quieren venir a contarnos acerca del recreacionismo histórico, que quiero que vos también, Julio, lo tengas en cuenta para hacer con las escuelas. Me parece ahí que tenemos que hacer un nexo muy, muy bueno porque es la mejor manera de mostrar la historia, nada mejor que revivirla. O sea, es la historia viva para que a los chicos les queden grabados, ¿viste? Esos combates, esas batallas que uno la lee en un libro y a veces aburren. Bueno, sí. Nada mejor que verlo en vivo y en directo. Así que como una película. Este año hablé con una chica que creo que está en el Círculo Victoriano o algo así. Pues. Sí, de las Damas Augustas. Sí. Ella estaba interesada, llevé la nota a mi jefa. Sí. Y dijimos que sí, que la idea es hacer en Pedriel. Sí. La recreación, digamos, de la acción de Pedriel en su momento. Sí. Bueno, ahí también lo tenemos a Miguel Aguirre. Sí. Bueno, son todos grupos que nos conocemos, que compartimos distintas recreaciones. Y en la Casa de Rosas, mi idea es hacer la recreación de la llegada de Howden en el año 47, que fue muy importante. No, yo los tengo en cuenta eso. Así que bueno, después vamos a pasar los contactos para que estén, en todo caso que presenten los escritos pertinentes para que lo puedan hacer, porque la verdad que está buenísimo y es la manera más linda a los chicos les queda grabado. Como siempre decimos, es como ver una película, pero en vivo. No, yo lo comparto plenamente. Para mí son órganos de difusión fabulosos. Y están entre mis planes, vamos a ver si los podemos llevar a cabo. Obviamente todo se presenta, todo lo municipal y todo lo que por la parte del Estado son presentaciones burocráticas, pero que son necesarias, porque uno tiene, como funcionario, tiene que rendir cuenta a los ciudadanos de en qué se distribuyeron los fondos. Pero a mí me encanta el tema de la recreación
y lo considero importante, ¿cómo no? Seguro así que sí. Bueno, nos tenemos que ir porque se nos escapa el programa, así que yo te agradezco con el alma Por favor, que hayas vuelto a estar en este espacio. Obviamente que vas a volver, seguramente. Sí, yo te dije que aunque sea un rato iba a ir y, sí, vine, y te lo agradezco. Y gracias y que pases unas hermosas fiestas en familia. Bueno. Y bueno, saludos para toda la audiencia y muy feliz Navidad para todos y que el niño Dios ilumine cada uno de nuestros hogares. Bueno, gracias Julio por haber venido de sorpresa para mí, que habíamos arreglado ayer, pero no tuvimos nada concreto. Gracias a Guido por estar del otro lado operando, gracias mamá por acompañarme con mi locura. Felices fiestas para todos, felicidades a todos los nuevos tricampeones mundiales. Muy bien. Vamos Argentina, Vamos. que pudimos, vamos por más. Así que bueno, espero que pasen una muy feliz Navidad y nada más, nos veremos el viernes que viene con más Sueños de Patriotas. ¡Viva la patria! ¡Viva! El tambor de Tacorí fue alistado